sobre todo esto lo vamos a utilizar para guardar el libro que estamos trabajando. Acá aparece la autoría de este libro, en este caso es mi computadora, así que dice Valentina Castro, y ahí se les va a ir formando según su cuenta de Office que tengan instalado, o también le pueden corregir el nombre cuando guarden. Acá les va a aparecer la última modificación del trabajo que estén haciendo, del libro que estén utilizando, la fecha de creación. Acá tenemos también lo que es el tamaño, que es lo que pesa nuestro libro, nuestro trabajo de Excel. Y principalmente esta ventana, que repito por si no se vio, es la parte de archivo, donde vamos a poder guardar nuestros documentos, ¿no? Que vamos a poner guardar como, y ahí, bueno, como cualquier otro documento de Word, esto es muy similar, así que si ya utilizaron Word, lo tienen más o menos sabido. Yo, por ejemplo, lo voy a guardar ahí en mi escritorio. Acá, bueno, tienen los distintos formatos, lo van a guardar en libros de Excel. Y, bueno, se guarda como cualquier otro documento de Word en el proceso de trabajo. También ustedes lo pueden ir guardando con esta ventanita, que eso hace que cada vez que yo clique, la vaya guardando. Eso es una práctica que ustedes van a adquirir más que nada cuando empiecen a utilizar más el programa. Esperen que los quiero ver aquí. Cuando empiecen a usar más el programa, que tiene que ver con esto de cuando tenemos documentos, archivos muy pesados, porque estamos trabajando series de datos que tienen mucho contenido, o por su volumen, o por su cantidad de datos ingresados, son muy pesadas. Vamos a ir viendo que la compu, al menos que tengan una super mega compu con super megabytes y un disco duro excelente, que creo que no es el caso de la mayoría, se les va a ir tildando. Entonces, la idea es que ustedes vayan guardando a medida que van trabajando, van cliqueando y van guardando. Ahora bien, esta parte que tenemos es la barra de herramientas de acceso rápido, ¿no? Que, como les decía, es la opción de guardar, la opción de personalizar esta barra, y acá tenemos las primeras opciones. Como les decía al inicio, bueno, esta es la barra, se llama la barra de títulos, donde yo le puse este título, taller de Excel, pero ustedes obviamente lo van a ir modificando. Esto es la barra de menús, donde vamos a ir viendo, bueno, las distintas partes del Excel. Estamos en la primera parte, que es la parte de inicio. Acá tenemos la barra de opciones, que se conoce, que insisto, si estos ya trabajaron en Word, es algo que lo tienen muy sabido. Son las opciones de letra, los tipos, las fuentes, el tamaño y demás. Ahora vamos a empezar a ver otras cuestiones que quizás no estaban en el Word. Esto es exactamente igual que en el Word, que va cambiando el formato en el cual nosotros vamos escribiendo, si lo hacemos contra un margen, si lo hacemos contra el otro, si lo hacemos contra el medio, que eso es, insisto, similar y lo mismo de Word. Principalmente acá tenemos otra cuestión que vamos a ir trabajando mucho y que se preguntarán si no usaron nunca Excel, que es esta barra que tenemos acá. Bueno, esta se llama la barra de fórmulas, que acá nosotros cuando ya empezamos a trabajar con fórmulas y con códigos, vamos a ir cargándolo sobre esta barra y nos va a aparecer exactamente lo que nosotros pusimos en una celda. Después tenemos las barras de desplazamiento, como cualquier otro documento de Word, que acá las vamos moviendo. Y bueno, esto sube, baja, va para un costado y para el otro, al igual. Y acá tenemos las barras de etiquetas, que estas son las hojas de mi documento en el que yo hoy estoy trabajando. Y esto se va a ir modificando, yo puedo ir a agregar la cantidad de hojas que quiero. Como ven, me aparece hoja 1, hoja 2, hoja 3, y yo sobre esto puedo corregir el título. Puedo poner taller, puedo poner lo que quiera. Pero esto para que vean que ustedes le van a ir poniendo nombre a sus hojas en sus distintos trabajos. Estas son las vistas en las cuales podemos ver nuestra planilla de Excel. Yo la estoy, y la mayoría la van a trabajar en una vista normal, según el programa que estamos utilizando. Después tenemos otro diseño, que es el diseño de página, que eso va a hacer que puedan partir el documento en dos. Pero la mayoría de las veces van a trabajar con documentos de una sola planilla al momento. Al menos que ya estén trabajando con muchos datos juntos y tengan que ir diferenciando. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende? Esperen que pongo esto para leer. ¿Todo Sí, bien? sí, perfecto, Perfecto, perfecto. buenísimo. Váyanme parando, si no
entienden algo, si necesitan algo, buenísimo. Bueno, acá seguimos entonces. Como bien hoy les decía, acá tienen toda esta parte, que son la parte de las fuentes, el tamaño de las fuentes y demás, y toda esta parte que tiene que ver más con los documentos escritos que vamos a hacer, si los títulos o demás que vamos a trabajar, pero principalmente vamos a decir aquello que es lo distinto al Word, lo desconocido, lo que no estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar, que son, por ejemplo, ni bien uno abre el Excel, va a ver esta planilla, ¿no? Que hoy les decía, bueno, al inicio una hoja cuadriculada, ahora le vamos a poner un poco de tecnicismo a esa hoja cuadriculada, que no es una hoja cuadriculada, estamos hablando de una planilla, que ustedes van a encontrar distintas filas, ¿ven? Y columnas, perdón, las que están acá, que son las letras, y filas, que son los números, ¿no? Van a ver que todas las columnas son una letra y están organizadas en orden alfabético, ¿no? Hasta el final, depende de la cantidad de celdas que ustedes agreguen y de la extensión que tenga ese documento, que insisto una vez más, va a estar determinado por los datos que nosotros estemos trabajando. Si utilizamos una base de datos pequeña, quizás no vamos a necesitar agregar columnas. Si trabajamos datos más extenuantes, vamos a tener que agregar. Y una cuestión central, que cada inserción entre una fila y una columna va a ser una celda. ¿Ven ese cuadradito que está remarcado en verde? Está remarcado en verde porque yo cliqué sobre esta celda. Esto quiere decir que estamos hablando de una celda activa. ¿Por qué es activa? Porque es la que yo estoy trabajando en este momento. Por eso es una celda activa. Y todas las otras celdas que están sin el contorno verde, estamos hablando de celdas inactivas. Entonces, insisto una vez más con esto. En la parte de arriba vamos a encontrar las distintas columnas que están organizadas por orden alfabético. Al costado vamos a encontrar las filas que están en orden numérico y van a depender tanto las columnas y las filas, su tamaño va a depender de la cantidad de datos y el volumen de datos que nosotros estemos trabajando. Cuando se cruza una fila con una columna en esa inserción, se llama celda. Esta se llama celda activa porque la estoy cliqueando y yo voy a trabajar sobre esta celda. Acá hay una cuestión central también que tiene que ver con el formato de la planilla de Excel y el formato de los datos con los cuales nosotros vamos a ir trabajando. Si uno cliquea, por ejemplo, en una fila, tiene la posibilidad de insertar filas al igual, del mismo estilo. Puede cortar, copiar, estas son las mismas opciones que si trabajaron Word lo van a saber. Lo que va a empezar a cambiar acá es la posibilidad, por ejemplo, de insertar las filas, ¿no? De este formato de filas en el cual yo puedo ir agregando, y esto, insisto una vez más, va a depender del tamaño del documento, de los datos con los cuales nosotros estemos trabajando. Ahora bien, acá van a ver que tenemos otro tipo de opciones que tienen que ver con, bueno, ajustar texto, combinar y central, que esto tiene que ver también con un formato similar al Word. Van a ver que cuando yo escribo, por ejemplo, acá taller de Excel, ya me traspasó mi celda inicial, entonces lo puedo acomodar para que no traspase y me quede más prolijo ajustando el texto, ¿no? Que esto va a permitir que el tamaño, la altura de la fila se acomoda según mi demanda que yo expreso acá. Una vez más, como les decía al inicio, esta va a ser mi barra de fórmulas, donde me va a aparecer exactamente lo que yo puse en la celda, ¿no? Ya sean números, letras, lo que sea que yo ponga, me va a traducir directamente ahí, la puedo ir corrigiendo desde acá o incluso desde la propia celda. Ahora bien, también podemos tener la opción de combinar y central, que tiene que ver con cuando nosotros hacemos una columna o alguna tabla en especial, tenemos la posibilidad de juntar dos columnas o la cantidad de columnas que queramos para darle un formato que esté acorde con nuestro trabajo o nuestra tabla. Ahora bien, acá tenemos una cuestión más, que es el formato de lo que yo voy a trabajar. Ahora está en un nivel general, porque está sin un formato específico, y esto lo vamos a ir corrigiendo según
lo que vayamos poniendo, el contenido de cada celda, ¿no? Yo ahora lo voy a poner en texto porque escribí, entonces cuando ponga acá me va a aparecer que está en el formato texto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo introduzco un número acá, no? Por ejemplo, pongo 100. Acá van a ver cómo va a ir cambiando esta situación. Vamos a poner uno más grande, así lo ven mejor. Vamos a poner 1050. Por ejemplo, ahora está en formato general, que es el predeterminado del Excel, es decir, sin que yo le dé un comando específico del formato en el que voy a trabajar, pero por ejemplo esto va a ir variando según los datos que yo introduzca y los datos con los que yo vaya a trabajar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con un número absoluto, un número entero, vamos a poner la opción de número, que acá me va a aparecer con los decimales que yo elija agregarle, es decir, los ceros después de la coma. Por ejemplo, si yo quiero quitarle esos decimales y quiero el número entero, que me lo redondee, lo puedo ir quitando los últimos ceros después de la coma con esta opción, esta flechita para el costado, que lo que nos permite, como bien lo dice el título, es disminuir los decimales, es decir, oculta los decimales para ir formando esos números enteros. Por otro lado, si nosotros queremos hacer la acción contraria, porque necesitamos ver bien cuáles son esos decimales, esos números que vienen después de la coma, le podemos ir agregando los decimales con la flechita que está del lado contrario, ¿no? Esto va a depender, insisto, una vez más, con lo que nosotros queramos mostrar y con los datos que principalmente estemos trabajando en ese momento. Ahora bien, yo lo que voy a cambiar es el formato, ¿no? Estamos viendo el formato número, lo voy a pasar a un formato moneda. ¿Qué es el formato moneda? Bueno, el Excel se utiliza un montón para trabajar cuestiones monetarias, como puede ser el armado de presupuestos, sobre todo los que estén estudiando la carrera de contabilidad lo van a ejercer mucho, también los de administración y economía también, pero sobre todo los futuros y las futuras contadoras lo van a utilizar mucho armando presupuestos, distintas medidas para medir la cuestión monetaria, como lo que puede ser un cash flow o distintos tipos de tablas y demás. Entonces, yo al cliquear esta opción de moneda, directamente se me va a convertir en, bajo el signo pesos, en una cantidad monetaria, ¿no? Ahí me empezó a aparecer, bueno, ya esos 1050 de número entero pasaron a ser 1050 pesos. Hasta ahí todo bien, ¿se entiende? Estamos viendo los formatos en el cual todo bien ahí, me van parando, ¿sí? Sí, sí. Buenísimo, seguimos entonces. Hasta ahí estamos viendo los formatos en los cuales nosotros podemos introducir la información que vamos a trabajar en cada celda. Después tenemos la opción de contabilidad, que también, como les decía al inicio, sobre todo para los contadores, las contadoras, lo van a utilizar demasiado, que es el mismo formato que moneda, nada más cambia la cuestión del orden y del diseño, sobre todo esto lo van a utilizar con tablas. Después tenemos la posibilidad de hacerlo bajo un formato de fechas, algo que nos va a servir mucho, sobre todo cuando estemos analizando series de alta frecuencia, es decir, series a largo plazo, que nosotros estemos analizando distintos periodos y comparando esos periodos, nos va a ayudar para utilizar y saber de qué fechas estamos hablando. Y por ejemplo, si yo pongo acá la fecha, me va a aparecer esto que es, bueno, 15 de noviembre del año 1902, porque el comando que yo le di de ese 1050, el Excel lo interpreta como una fecha predeterminada, ¿no? Esto lo vamos a ir cambiando según lo que vayamos trabajando nosotros. Ahora bien, después tenemos, esto estamos hablando de una fecha corta, porque dice, bueno, 15 del 11 de 1902. Si es fecha larga, estamos hablando ya de que va a haber una descripción aún mayor, ahí ya nos va a decir el día, nos va a decir el mes y nos va a decir el año en texto. Después vamos a tener la opción de horas, que también no lo van a utilizar mucho, pero bueno, lo que van a ir de alguna forma calculando es si están midiendo alguna
medida estadística temporal, de tiempo y demás, ahí lo van a empezar a utilizar más. Y después tenemos la cuestión que me parece más interesante, que tiene que ver con, lo voy a borrar acá, lo vuelvo a poner, con los porcentajes. Que miren, acá lo que podemos ver es que cambia el formato y esto nos va a servir para cuando nosotros empecemos a trabajar con porcentajes. Acá, bueno, me quedó un número hiper largo, pero también tiene que ver con cómo nosotros tildemos este número, ¿no ven? Si yo pongo 1050, pongo porcentaje, ahí también me va a dirigir a mi inicio. Esto sobre todo, el cálculo de porcentaje va a ser de unas cuestiones esenciales que ustedes van a utilizar. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de una medida estadística que es de las más utilizadas. Nosotros cualquier cosa que tengamos que calcular lo vamos a hacer por medio de la mayoría de las veces las variaciones relativas y las variaciones absolutas, que después lo vamos a ver más adelante, pero todos esos resultados lo vamos a ver en porcentajes, en distintas partes. Después tenemos la cuestión de la fracción, que es una fracción como la que todos vimos en cuarto grado, es lo mismo, nada más lo que cambia es el formato. Una vez más, me lo va a tirar como una fracción, donde está el numerador y el denominador, pero esto también, insisto, mucho no se utiliza, sobre todo en Excel. Después tenemos la opción científica, que nos lo tira como una calculadora científica. Si han utilizado, más o menos lo pueden ir leyendo. Y después tenemos la opción texto, que es la opción inicial que yo utilicé cuando escribí mi celda. Que más que nada esto es para que ustedes vayan viendo los distintos formatos y para que puedan ir aplicándolos según sus necesidades a la hora de darle el trabajo al Excel. Después hay una cuestión central que tiene que ver con esta parte que nosotros vamos a empezar a ver acá, que son los formatos condicionales, que esto prefiero que lo veamos más adelante cuando ya tengamos más herramientas, pero bueno, estos son igual como lo dice su palabra, formato condicional, igual que por ejemplo pensemos en los verbos condicionales, que es bueno, acá lo que le vamos a dar es una dirección al Excel, ¿no? Que tiene que ver con poner, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una suma, pero queremos establecer un patrón, un comando hacia el Excel, vamos a poner la palabra sí, ¿no? Y esto lo que va a ir haciendo cuando nosotros cliquemos acá, les va a dar un formato condicional a mi serie. Eso lo vamos a volver a ver más adelante porque es una cuestión que si lo explico ahora y recién tenemos la primera impresión del Excel, nos va a costar bastante. Después esto es para darle formato a nuestras tablas. Vamos a hacer una mini tabla para que ustedes vayan teniendo una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de tablas. Estoy tirando cualquier número al azar, pero para que podamos empezar a verlo. ¿No? Esto va a ser una tabla. Entonces yo le voy a empezar a dar un determinado formato. Esto es el rango que voy a seleccionar para mi tabla y ya se va a convertir en un distinto formato. Esto lo vamos a profundizar más adelante, pero bueno, para que tengan una primera llegada a lo que estamos hablando cuando hablamos de tablas, ¿no? Entonces, esta opción de dar el formato como tabla nos va a permitir elegir qué tipo de diseño le vamos a dar a nuestra tabla. Esto no se preocupen porque no lo vamos a ver ahora. Bueno, lo que acabo de hacer yo es eliminar esas columnas. ¿Cómo se hace básicamente? Bueno, nosotros nos cliqueamos sobre la columna o la fila, es lo mismo que nosotros queramos eliminar del documento, y nos pasamos. Bueno, vamos a tener distintas opciones, ¿no? Como bien les decía al inicio, las opciones más conocidas, como hemos utilizado en el Word, las de cortar y de copiar. Las opciones de pegado, que es decir, bueno, si yo tengo, por ejemplo, acá tengo copiado un cuadro cualquiera, lo pueden ver, bueno, se me copia como foto, ¿no? Pero también lo puedo pegar como gráfico o como texto, siguiendo el formato de destino, que cuando nosotros hablamos de la opción de pegar usando el tema de destino, está hablando del diseño, del formato que yo incluí en este documento. Entonces, cualquier cosa que yo copie por fuera, cualquier texto, gráfico, serie numérica que yo saque por fuera de mi Excel,
los va a copiar y los va a adaptar a un formato en el cual tenga una cierta relación con lo que yo estoy trabajando, ya sea en términos de diseño, en términos de formato, que es lo que nosotros hablamos, bueno, si estoy escribiendo un texto, si estoy copiando un número, si estoy copiando un valor monetario, si estoy copiando una fecha, bueno, me lo va a ir adaptando según mi necesidad. Después tenemos la opción de eliminar, como estamos viendo, que se puede hacer por celda, por columna o por fila. Por ejemplo, si yo quiero eliminar esta fila 4, lo que voy a poder hacer es poner eliminar. Y entonces acá ya directamente se me va a eliminar la fila que yo cliqué y yo deseo eliminar. Lo mismo con las columnas, podemos eliminar y ya está, se me borró esa que yo tenía combinada por esta. Por eso es que por eso es que me quedó más extensa de tamaño esta fila D. Ahora bien, si yo quiero convertir esta fila D en lo que es el diseño de mis demás columnas, lo puedo hacer copiando el formato. Acá cliqueamos, esto también está en Word, si trabajaron alguna vez, ponen copiar formato. Una vez que ya cliquean este pincelito, lo echan sobre la columna que quieren corregir y ya les va a dar, ¿vieron?, el formato de mi columna anterior. Ahora, volviendo un poco hacia atrás, teníamos la opción de eliminar las columnas, eliminar las filas. Vamos a ir también a la opción de insertar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder agregar más columnas o más filas según la necesidad y de los datos que yo vaya a trabajar y construir. Entonces, bueno, voy a poder ir insertando, ¿no? Que ahí me va a ir sumando. Acá no se ven porque estamos hablando de celdas vacías, pero la idea es que, bueno, puedan ir viendo cómo van a poder ir insertando contenido a sus filas o columnas. Después acá tenemos una cuestión también central que tiene que ver con la posibilidad de, como hoy decíamos, bueno, está la opción de eliminar, pero también está la opción de ocultar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo esta columna, por ejemplo, la columna D, también lo podría hacer con cualquier otro tipo de columna o incluso con una fila, la voy a ocultar de mi documento, pero no se me van a borrar esos datos. Lo cual esto lo van a utilizar mucho cuando empiecen a usar fórmulas, porque quizás no queremos que nos quede todo el choclo de la fórmula o columnas que no vamos a utilizar en el resultado, pero necesariamente las tenemos que tener ahí porque si no se nos rompe la fórmula, entonces vamos a pasar a ocultar. Cliqué a ocultar y acá van a ver que en esta línea verde me queda como una micro columna, que es, ahí es mi columna de oculta. Si yo abro acá, que es cliqueando y sosteniendo sobre la columna oculta, me va a permitir abrir esta columna y vuelve a aparecer mi columna D. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, genial. Me pueden poner ahí en el chat si se va entendiendo, ¿todo bien? Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Ahí estamos con la opción de ocultar las columnas, que es, insisto, para que no se nos borre el contenido que nosotros teníamos ahí. Después tenemos otras opciones como son, bueno, vuelvo para atrás, la oculto de vuelta y ahora la quiero mostrar, ¿no? Sin tener que arrastrar y sin tener que hacer eso que hice recién, entonces pongo mostrar y me va a mostrar aquella columna que yo previamente había ocultado. Eso, insisto, lo van a ver más adelante cuando trabajen más con fórmulas y demás, que les va a servir el dato y esta es la diferencia con la opción de eliminar. Si yo lo elimino, por completo se me elimina, ¿no? Y todo lo que yo tenía ahí, pensemos, no sé, pongo la palabra taller, le elimino, se me borra, lo perdí, no lo voy a tener más en mi documento. Es decir, yo ya no voy a poder contar con eso para establecerlo en mi fórmula, en mi comando, en el código que yo le exija a la barra de herramientas, sino que voy a perder del todo esa información. En cambio, si yo volví atrás, si yo tengo acá la palabra taller y la oculto, lo que me permite esto es saber que yo ahí voy a seguir teniendo mi información, ¿no? Y una vez más les muestro, si ustedes quieren mostrarla, les va a aparecer y no la van a perder. Eso está bueno para después cuando empiezan a trabajar con
fórmulas y demás. Acá van a tener las mismas opciones que yo le mostré cliqueando con la parte derecha del mouse. Bueno, acá lo tienen directamente así, ¿no? Que es la posibilidad de insertar, de borrar, de establecer cierto formato predeterminado, que esto va a surgir según nosotros el comando que le exijamos al Excel, y principalmente la posibilidad de insertar e eliminar, como bien les decía antes. Después tenemos la posibilidad de borrar, ¿no? Yo voy a poner acá, voy a borrar, puedo ir borrando el contenido, el formato, los comentarios, se le pueden hacer comentarios al igual que cualquier otro documento de Word. Y lo que me hace es la opción de borrar, que también lo podría escribir y borrar así, ¿no? Como cuando escribimos cualquier tipo de documento o incluso en un chat. Después tenemos las opciones acá de ordenar y filtrar, que lo vamos a ir viendo más adelante, la cuestión de los filtros, que tiene que ver con la posibilidad de ir segregando la información determinada que yo necesito para trabajar. Por ejemplo, vamos a ir viendo un ejemplo de filtrar con una hoja cualquiera de cálculos, pero para que ustedes lo puedan ir viendo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Vamos a quitarle el filtro, porque esto ya lo tengo filtrado. Y esto es una planilla cualquiera de artículos con algunos precios. Es una planilla imaginaria para empezar a jugar un poco y conocer de qué estamos hablando. Lo que vamos a ver ahora es la opción de filtrar, ¿no? Nosotros vamos a seleccionar, esta es una planilla, una tabla con distintas columnas, que cada columna tiene su respectivo título. Esto es muy importante, la cuestión de los títulos, ¿no? Porque nosotros cuando trabajamos en una tabla y quizás trabajamos con otra persona, yo pongo una fila acá y sé más o menos de lo que estoy trabajando, la información que voy a tratar y demás, pero yo ya si esta planilla la quiero compartir con un compañero, una compañera que esté trabajando o estemos haciendo un mismo trabajo práctico, una misma entrega para la facultad o incluso un trabajo en nuestros lugares de trabajo, yo tengo que titular, tengo que saber de lo que estoy hablando para que la otra persona cuando habla en mi planilla de Excel pueda ver de lo que yo estoy hablando efectivamente. Entonces, acá la importancia de, titular cada columna que nosotros vayamos a utilizar. Esto, insisto, es una planilla imaginaria, nada más para que nosotros tengamos una primera aproximación y empecemos un poco a jugar y que no sea una hoja en blanco lo que estemos viendo, sino algo que tenga que ver con más relación de lo que vamos a trabajar. Primero vamos a seleccionar los títulos de nuestra, en este sentido, de nuestra tabla. Yo voy a poner la opción ordenar y filtrar. Y lo que me va a permitir esto, voy a filtrar, ¿no? Es la opción de filtro. Y lo que me da la opción de filtro es la posibilidad de empezar a ver, cuando yo cliqueo el título, todas las opciones, todos los datos que yo tengo cargados en esta tabla. En vez de tener que bajar y buscar uno por uno, los voy a poder ver acá. ¿Y para qué me sirve esto? Principalmente porque, por ejemplo, voy a poder ordenarlos alfabéticamente de la A a la Z o de la Z a la A. Por ejemplo, si yo cliqueo esto, ya inmediatamente el Excel, el programa va a recibir el comando en el que yo le estoy pidiendo que, por favor, todas estas cosas, todos estos datos que yo tengo cargados estén ordenados alfabéticamente, lo que me va a servir a mí para buscar más fácil el dato en el que yo voy a trabajar. Entonces ahí, como verán, ya todo se me organizó y se me ordenó de forma alfabética. Discúlpame, te hago una pregunta. Cuando se ordena todo alfabéticamente, también se ordenan con sus respectivos números. Sí, con los valores. Genial. Sí, los valores van cambiando según mi orden, pero cambia nada más el orden de las filas, de cuál palabra está arriba, cuál está abajo, pero los valores se van cambiando en relación a la palabra inicial que nosotros teníamos, ¿no? Eso. Vale, y te hago una consulta. Si de repente, no sé, solamente filtramos artículo,
Solo Sí. artículo. Y vos ordenás solo artículo. Mm. ¿Ahí lo demás también cambia o no Sí. cambia? No, todo cambia, porque todo va a estar relacionado cuando yo estoy filtrando. Una palabra va a cambiar inmediatamente toda mi fila. Porque, ok. No, pero yo decía, por ejemplo, tipo, no hago un filtro para todo, solamente le filtro. Ah, puedo, sí, yo solo quiero filtrar. Mira, vamos a sacarlo así lo vemos bien. Claro, saco todo eso. Sacamos el filtro. Yo lo cliqué para tenerlo todo, pero Claro. a mí solo me interesa filtrar el artículo. Entonces pongo filtro y solo filtro eso. Los otros me va a aparecer la opción, pero no necesariamente se tienen que filtrar, ¿entienden? Porque me lo va a aparecer porque esto está como una tabla predeterminada. Yo quiero, por ejemplo, que acá me aparezcan todos estos tipos de avión. Un ejemplo. Entonces me va a filtrar todos estos tipos de avión, que es uno solo, y ven que inmediatamente me apareció con todo el dato, con todas las otras celdas que yo ya estaban enclarecidas con ese dato. Por ejemplo, yo filtro barco, solo barco. Me va a aparecer ese tipo de barco con ese código, con los datos respectivos. Los datos siempre van a ir con el producto inicial. Así que ustedes cuando filtren van a filtrar por producto y los otros datos, los datos numéricos, se van a acomodar porque estamos hablando de una fila que se complementa con el producto inicial, con este título inicial. Ahora bien, ustedes pueden filtrar según el artículo. Cuando yo filtre el artículo, como decíamos al inicio y preguntaban, se me va a filtrar todo lo demás, porque pensemos que este dato, este barco que nos aparece acá como ejemplo, viene anclado a otros datos que están articulados con eso. Por eso también cuando yo filtre, se me va a filtrar todo el dato completo y no solamente el título o el nombre en formato de texto, sino que se me va a filtrar todos los otros números también. Y nosotros acá, bueno, acá puse seleccionar todo, vuelve a mi tabla inicial y los filtros los vamos a tener por esta posibilidad, ¿no? Bueno, como decíamos, ordenar alfabéticamente, ordenar por color, que esto es un orden personalizado que ustedes le van poniendo, después lo vamos a ir viendo, no es tan importante, sino me preocupa más que puedan entender la cuestión de los filtros, ¿no? Y acá, como bien les aparece, es esta posibilidad de, bueno, ir filtrando por artículo, por número, por stock. Bueno, esto es una tabla cualquiera, pero insisto, lo que nos permite es ir filtrando por el producto que nosotros queramos trabajar. Pueden apretar más de uno, ¿no? Por ejemplo, determinado, pongo estos 3 y me van a aparecer los productos que yo tenga con ese título. ¿Hasta ahí vamos bien con la cuestión de filtros? ¿Se entiende que cuando yo filtre el título me van a aparecer todos los otros datos arraigados a ese título inicial? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, genial. Perfecto, cualquier duda me dicen y vamos parando. Más que nada, esta cuestión de los filtros nos va a servir cuando nosotros estemos trabajando con bases o con planillas que tengan muchos datos, porque quizás yo no voy a hacer el trabajo de bajar así y ver todas las opciones que tengo y encontrar el dato que yo necesito, ¿no? Es mucho más fácil poner la opción de filtrar, insisto una vez más, como se ponía, acá le sacamos el filtro, ahí es mi tabla inicial, sin nada. Esto, por ejemplo, si Sí. tenemos un inventario con cantidad de productos y precios, ¿también para esto nos sirve? Sí, exactamente, tal cual. Para todo tipo de tabla, ya sea un inventario, un presupuesto, una serie de datos, un análisis de, por ejemplo, un indicador económico y ustedes quieren filtrar una fecha y ver cómo dio en esa fecha, se puede hacer. Todos los filtros van a depender de nuestras columnas, ¿no? Yo acá tengo, bueno, filtros por número, por artículo, por número de vuelta, por un código, por producto, por precios. Y entonces ahí vamos a poder filtrar cualquier tipo de tabla que nosotros estemos trabajando. Por eso es tan importante tener esta herramienta, porque insisto, en vez de nosotros tomarnos el trabajo exhaustivo de ir buscando dato por dato el que nosotros queremos encontrar, ponemos acá, pum, solo me interesa saber un dato en especial, por ejemplo este. Entonces solo me va a aparecer ese dato y yo voy a poder ir trabajando.
Y cuando me desaparecen los otros datos, no quiere decir que se me borraron los otros datos, sino que están ocultos. Como cuando nosotros veíamos en la hoja vacía que se podía ocultar y se podía mostrar esa columna o esa fila, bueno, es exactamente lo mismo. Yo no pierdo nada, solo estoy seleccionando cuál quiero trabajar en este momento. Una vez más, selecciono todo, me aparecen todas las columnas que yo ya tenía. Lo que voy a ir haciendo de alguna forma es ocultando esa información residual que yo no voy a utilizar en este momento para hacer el trabajo que yo quiera hacer. Hasta ahí los filtros vamos bien, se entiende, ¿no? Es seleccionar una información, un dato concreto que yo necesito ver y me ahorro de buscar fila por fila o columna por columna el dato que necesito para trabajar. Después tenemos la cuestión de el orden que tenemos alfabético, el orden personalizado, que esto lo vamos a ir viendo también más adelante cuando trabajemos con bases más grandes y con series más grandes, que principalmente nos va a servir para poder organizarnos nosotros y no tener que perdernos en una base con muchos datos, con muchas filas, con muchas columnas, que suelen ser así, no tan acotadas como la que estamos viendo acá. Después tenemos la posibilidad de buscar y seleccionar, que lo que nos permite es hacer una búsqueda, igual que en el Word, de ciertos datos, que esto es más concreto porque nosotros tenemos que saber bien con los datos que estamos trabajando. Esto me parece que está bueno verlo un poco más adelante cuando ya empecemos a utilizar fórmulas, porque nos va a servir para empezar a buscar distintas fórmulas y demás. Después acá tenemos la cuestión esta que, bueno, acá les aparece lo que ustedes van a ver si van a filtrar y cliquean esta parte del costado, este botón derecho del mouse, es esto que ustedes lo pueden ir filtrando, por ejemplo, por número o por distintos, acá es un filtro de texto porque estamos hablando de textos, pero por ejemplo, si nosotros filtramos acá, que tiene un valor de pesos, un símbolo monetario, lo que nos permite hacer estos filtros de número, poner, bueno, estos condicionantes, ¿no? Que ya empezamos a ver que tienen que ver con, bueno, decir es igual a, no es igual a, es mayor, es menor que. Entonces nosotros ahí lo que le empezamos a introducir es este comando condicional a nuestra fórmula, ¿no? Y a nuestro filtro también. Entonces, esto es también para cuando empecemos a trabajar más con fórmulas y demás, lo que nos permite es ir midiendo en términos de condicionantes cuáles vamos a trabajar. Acá se ponen dos celdas que nosotros vamos a ir cliqueando así y después vamos a ir viendo esos condicionantes, pero es una cuestión, no quiero que se enrieden con esto porque todavía falta para llegar ahí. Así que prestemos atención a lo que nos lleva hoy, que es una primera aproximación al programa. Después ya pasamos a la otra ventana que tiene las opciones, la primera barra de información que nosotros tenemos, que como decíamos es la barra de menús, donde acá empezamos a ver otras opciones, ¿no? Que es la posibilidad, por ejemplo, de empezar a insertar ciertos elementos. Voy a dar una hoja blanca, así ustedes lo pueden ir viendo mejor. Que acá tenemos las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas, que son las que nos va a recomendar según nuestro rango y según nuestra información. Y acá tenemos las tablas, ¿no? Una vez más, como decíamos hoy, bueno, vamos a poner números cualquiera para tener una referencia. Y lo que me va a ir formando es la posibilidad de verlo reflejado en una tabla, ¿no? Primero, cuando nosotros hacemos una tabla, ven este código que me aparece acá, es el comando que yo le voy a establecer, que yo quiero que sea mi tabla, ¿no? Yo voy a decir, bueno, mi tabla quiero que sean estas celdas, que recordemos que las celdas, cuando hablamos de celdas, es la inserción entre una fila y una columna, el punto justo en el que se tocan, y estas celdas están activas y ven que tienen un contorno verde que se va moviendo. ¿Por qué? Porque yo las tengo seleccionadas. Y se llaman, como les decía al inicio, celdas activas porque yo voy a trabajar sobre esas celdas. Entonces pongo acá el rango, que una vez más, lo borro para que ustedes lo vean, es lo que yo cliqué acá.
van a cliquear, van a sostener el mouse ahí apretado y les va a dar ese formato que ustedes quieren. Ponen a aceptar y acá me van a aparecer una tabla con distintas columnas. Van a ver los tipos de columnas que yo le puedo poner el título. Vamos a ponerle columna A, por ejemplo, columna B. Y yo esto lo puedo ir corrigiendo según el título que yo quiera ponerle, ¿no? Acá van a ver ustedes que me aparece esta posibilidad cuando yo toco mi tabla, la posibilidad de cambiar el diseño. Cuando yo tenga acá así y no esté trabajando con ninguna tabla, no me va a aparecer esa opción. Ahora bien, cuando yo clique sobre mi tabla de información con la cual yo voy a trabajar, me va a aparecer inmediatamente de forma predeterminada la herramienta de tabla, ¿no? Esta ventanita que nos aparece acá bajo el título de diseño, que lo que nos permite a nosotros es la posibilidad de seleccionar el diseño de la tabla, ¿no? Acá tienen distintos colores, distintos formatos y demás que van a ser seleccionados según sus necesidades, según los datos que estén trabajando, el diseño y el formato que ustedes quieran. Bueno, eso para que sepan por qué me está apareciendo esto cuando yo cliqueo en la tabla, ¿no? Acá van a ver que ya inmediatamente cuando yo introduzco la tabla, me va a aparecer con este filtrado, ¿no? Esta opción de poder desplegar estas opciones que son los datos que yo tengo en mi tabla. Por ejemplo, quiero filtrar todos los dos, nada más, entonces me va a filtrar en esta columna especial la que yo puse 2, ¿no? Con los otros resultados. Esto es un poco para que ustedes vayan viendo lo que tenemos en esta posibilidad que es la segunda ventana de insertar. Bueno, que también podemos insertar distintos tipos de imágenes y demás. Esto es igual que un documento Word. Podemos insertar formas, texto. Esto nos va a servir mucho porque cuando nosotros queremos hacer algún tipo de aclaración, mira, por ejemplo, acá tenemos esta variación que yo expliqué acá, lo hice insertando el texto, ¿no? Este cuadrito de texto lo hice poniendo esta posibilidad de insertar formas, voy a texto, puedo escribir un cuadro de texto, lo puedo rellenar de cualquier color para hacer algún tipo de aclaración o comentario sobre lo que yo esté trabajando. Si, por ejemplo, lo estoy trabajando en conjunto con otra persona, me da la posibilidad también de dejarle algún tipo de aclaración, una nota al pie, decirle, bueno, acá estamos trabajando este dato, lo que sea, lo pueden utilizar para introducir una información extra, por ejemplo. Después, acá tenemos la posibilidad de hacer gráficos, que eso me parece que está bueno también empezarlo a verlo ya un poco más avanzados, como el cuadro de texto que les decía al inicio, y la posibilidad de, bueno, como les decía, hacer distintos tipos de gráficos. Acá tenemos los diseños de la página que son igual a un documento Word, que son los colores, la gama de colores con los que yo voy a trabajar, las fuentes, los efectos, los márgenes, la orientación de esta hoja, si va a ser un diseño de página estándar, si yo necesito que tenga un tamaño determinado y demás. Esto tiene que ver más con las cuestiones de diseño y no tanto con el trabajo o la praxis del Excel en sí. Y después acá tenemos la opción de fórmulas, que la vamos a ir viendo también, que es cuando nosotros empecemos a trabajar con fórmulas, esta planilla, esta ventana lo que nos va a permitir es insertarlas ya de una forma predeterminada sin tener que escribirlas desde cero y solo nosotros escribimos el rango que vamos a querer utilizar. La planilla de datos, que es para ir trabajando cuando nosotros tengamos una serie completa, para ir haciendo este desglose o esta forma de desagregar determinados datos. Y después tenemos la opción de revisar, como podemos hacer con cualquier otro documento de Word, insertar comentarios. Por ejemplo, ahí me aparece mi usuario Valentina Castro, estoy haciendo un comentario sobre algo que yo quiera trabajar. Por ejemplo, bueno, acá estoy trabajando una serie de indicadores de actividad económica. Entonces yo puedo escribir acá y aclarar que estoy trabajando esto, e incluso si yo quiero corregir un trabajo de un compañero o lo que sea, puedo hacer algún tipo de comentario.
y me va a aparecer escondido frente a esta puntita roja que va a aparecer en la celda, que si uno pasa por arriba, ni siquiera lo tenés que cliquear, va a ver lo que yo comenté sobre esa celda. Eso es más que nada por si van a hacer un trabajo en grupo o trabajar con algún compañero o compañera para ir comunicándose también a través del documento, ir corrigiendo y demás. Y acá está la cuestión de la vista, que es, como les decía, como cualquier otro documento de Word, que lo pueden ir dividiendo, que lo pueden hacer zoom, achicar, agrandar, ver el diseño de página, dividir, cambiar los marcos, cambiar las ventanas. Pero en términos generales, si ustedes manejan un poco el Word, es la misma metodología. Después hay una cuestión que me parece que está buena para empezar a verlo con algunos datos, como ejemplo, que tiene que ver con la posibilidad de ir empezando a utilizar esta barra de fórmulas que nosotros tenemos acá. Principalmente la posibilidad de, acá, van a empezar a ver otras cuestiones que les va a marear un poco la planilla, pero no presten atención en sí en todos los comentarios que hay, sino más que nada en este cuadro. Yo voy a hacer zoom para que ustedes puedan ver mejor el cuadro. Lo voy a correr así. Y bueno, acá es un cuadro de recaudación trimestral. Hay una serie de impuestos que son los que, si ustedes se meten en la página de la recaudación que publica el propio Estado Nacional, pueden verlos. Acá tenemos, ganancias, el IVA, que es el de consumo, el que pagamos todos cuando vamos al supermercado y compramos un paquete de fideos, los reintegros que se hacen, los impuestos internos coparticipados, los bienes personales, los derechos de exportación y el impuesto país. Esto es un mínimo ejemplo para que ustedes vean un poco una tabla que quizás utilicen, sobre todo los que estudian contabilidad o los que van a estudiar contabilidad, de qué tiene que ver esto, ¿no? Acá tenemos está dividido por trimestres, por los 4 trimestres que tiene un año, y vamos a empezar a ver distintas formas de tablas en este momento, porque ya estamos aproximándonos a lo que ya es una pequeña base de datos. Acá tenemos una información recortada, muy seleccionada, ni siquiera están todos los impuestos que están dentro del sistema tributario de la recaudación nacional, sino que son muchísimos más. Esto nada más es un pequeño recorte de algunos que me parecieron interesantes para que ustedes, por ejemplo, vayan conociendo los títulos y demás, que luego seguramente vayan a trabajar en las materias de la facu o en su vida, en su trabajo, o también para organizar la economía del hogar. Lo que vemos acá está dividido, esta mini tabla, por los 4 trimestres. Acá vemos en cada fila, estamos hablando de, en este caso, un impuesto distinto. Y en cada celda es el valor de ese impuesto, ¿no? Lo que se recaudó por trimestre, por ejemplo, de ganancias en el primer trimestre, se recaudó esta cantidad. Digo, son números hipotéticos, la recaudación es mucho mayor, así que no lo tomen como referencia, sino más que nada para ir conociendo un poco a lo que va. Ustedes vean que cuando yo cliqueo sobre este número, que yo tengo este valor de mi serie, lo que voy a ver acá es que ya se me traduce inmediatamente en la barra de fórmulas, ¿no? Que ya lo puedo ir corrigiendo desde acá, lo puedo agregar, borrar, o también desde la celda, que es la inserción en la cual se juntan la columna y la fila. Acá tenemos las celdas. Y este está, recordemos, en un formato de moneda, porque yo estoy hablando de pesos. Pueden hablar de otro valor monetario, dólares, euros, eso lo pueden ir cambiando acá. Miren, ¿no es? Que acá está bajo el signo pesos. Me aparece la posibilidad de hacerlo en pesos, en dólares, en euros y en los determinados valores de moneda que ustedes estén trabajando. Sobre todo, acá ustedes lo que van a trabajar es en pesos y en dólares, ¿no? Pero después el valor va a ser
dentro de esos parámetros. A lo sumo que, bueno, hagan un presupuesto europeo e incluyan el valor de euros, que no es lo más típico, lo más normal. Ahora bien, yo tengo este valor en mi tabla, ¿no? Yo esto lo puedo ir ajustando a que me entre bien, ya ahí está ajustado, no tengo que corregirlo. Y como les decía bien al principio, se me va a traducir inmediatamente a mi barra. ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entiende? Estamos hablando de una tabla imaginaria, pero para que nos estemos guiando un poco más, díganme cómo la ven. Bien, ahí Ulises responde. Buenísimo. Bueno, si van entendiendo hasta ahí, me parece que está bueno poder ir avanzando un poco, así no es tanto un bodrio de ir explicando las primeras partes y que ustedes lo vayan entendiendo, pero que también un poco vayan jugando y agregando un poco más de la cuestión didáctica. Me parece importante también repetirles algo que les dije al inicio, que todos nuestros trabajos en Excel, nuestro diseño, nuestro formato van a estar determinados por los datos que nosotros queramos trabajar y principalmente por lo que nosotros queramos decir de esos datos, ¿no? Cuando yo les decía que, por ejemplo, también participo en la divulgación, en la radio, en distintos medios de estos datos económicos, tiene que ver con lo que yo puedo ver un indicador, puedo ir viendo cómo se va moviendo el producto, el PBI de la economía argentina, pero yo si quiero mostrar algo en especial, un dato, ir viendo, bueno, cómo fue este movimiento durante la devaluación del 2008, 2018, cómo fue esa caída durante la pandemia, cómo fue esa recuperación del producto durante el 2021, yo voy a empezar a segregar esos datos y voy a empezar a focalizar y filtrar, como decíamos al inicio, los datos que yo quiero mostrar, lo que yo quiero ver de ese dato, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, en esta evaluación que estamos haciendo sobre la recaudación trimestral, tenemos distintos impuestos. Pero yo, por ejemplo, voy a focalizar y solo me va a importar ver cómo fue la evolución del IVA, ¿no? El IVA es este impuesto que, como les decía al inicio, todos tenemos que pagar cuando uno va al supermercado, compra un paquete de fideos, lo tiene que pagar. Estamos hablando de, esto lo van a ver también en la carrera, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de impuestos progresivos y regresivos, cuando hablamos del IVA estamos hablando de un impuesto que es regresivo, ¿no? Porque no se coincide con el nivel de ingresos, sino que cualquier persona, hasta el más rico o hasta el más pobre, tiene que pagar el IVA cuando consume algún producto, ya sea en el supermercado, en una tienda de ropa, en donde sea, todo viene con ese valor agregado. Entonces solo me va a interesar ver cómo fue la evolución del IVA, ¿no? Acá voy a poner el filtro, voy a poner la opción de filtrar y solo voy a filtrar IVA. Me va a aparecer solo el IVA, ¿no? Entonces acá voy a poder ver cómo fue siendo la evolución por producto e incluso, bueno, puedo volver hacia atrás, como les decía hoy, cuando yo filtro no se me borran los datos, solo lo estoy ocultando. Ahora bien, ¿qué tengo acá? Tengo una columna que dice suma. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros acá en esta columna, todos esos valores que tengo acá no son los valores absolutos que yo tenía, no es la recaudación del IVA. Lo que estoy teniendo acá es la suma de todos los trimestres. El total de los 4 trimestres del IVA, en este caso, lo voy a tener en esta última columna. Lo que permite esto es sumar distintos periodos. En este sentido, yo estoy trabajando con trimestres, podría estar trabajando con años, con meses, incluso con semanas o con días, algunas series particulares que se publican por día, por ejemplo, como son la mayoría de las series que publica hoy en día el Banco Central, de, por ejemplo, yo quiero ir viendo cómo fue en esta semana la evolución del tipo de cambio oficial, ¿no? Del dólar oficial. Entonces yo puedo bajar esa serie e ir viendo día a día cómo fue evolucionando. Y si yo quiero sumar el total, como por ejemplo en este caso que yo quiero saber cuánto fue la recaudación en los 4 trimestres del IVA,
tengo que introducir mi primera fórmula, ¿no? Que nosotros acá todo, insisto, cuando hablamos de la barra de fórmulas, podemos verlo acá arriba, ¿no? Que toda barra va a empezar con una celda vacía. Entonces yo acá tengo vacía mi celda y voy a empezar a introducir algunas pequeñas fórmulas para que ustedes no las tienen que saber, sino para que tengan una primera aproximación de qué hablamos cuando hablamos de, bueno, el comando de fórmula, el código de la fórmula. Principalmente vamos a ver las más simples, una suma, una resta, para que vayamos teniendo dimensión de estos cálculos que son lo que más ustedes van a utilizar. Suma, resta, multiplicación y división, al igual que el colegio, van a ser los que ustedes inicialmente van a tener como piso para ir defendiéndose en la batalla contra el Excel. Así que para introducir la primera fórmula, vamos a cliquear sobre mi celda y vamos a poner el signo de igual, y esto va a decir que yo ya estoy introduciendo una fórmula. Con esto yo ya le voy a dar a entender al Excel que no voy a poner simplemente un número, sino que lo voy a hacer calcular a partir de una fórmula un resultado concreto, que es el que yo quiero saber. Por ejemplo, en este caso yo quiero saber cómo fue la suma, el total del IVA en los 4 trimestres. Lo voy a hacer sumando en este caso. Entonces pongo el símbolo igual para ya decirle que voy a establecer una fórmula. Puede ser suma, puede ser resta, puede ser multiplicación, división, una variación incluso, pero hasta ahora yo no le di la indicación de lo que quiero hacer. Ahora bien, le voy a poner una suma, ¿no? Entonces ahí, cuando yo empiezo a escribir, van a ver que me empiezan a aparecer 1000 opciones distintas, que después lo vamos a ir viendo con mayor segregación. Pero principalmente, bueno, yo me interesa poner suma. Entonces voy a poner suma, cliqueo ahí, ya me va a aparecer el predeterminado y ya el Excel sabe que tiene que hacer una suma. Ya lo estoy comandando a que la fórmula que voy a hacer va a ser una suma. Ahora voy a abrir paréntesis. ¿Por qué voy a abrir paréntesis? Porque yo les voy a decir, al igual que cualquier tipo de ecuación, que quiero que sume todo el rango que yo selecciona dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, ni bien empiece, voy a abrir paréntesis y acá voy a pasar, una vez que ya abrí el paréntesis, a cliquear toda la fila de datos que yo necesario voy a utilizar estos 4 datos, ¿no? Desde el primer trimestre hasta el cuarto, y solo cliqueándolos y sosteniéndolos me va a aparecer. Y ustedes, bueno, van a decir, ¿qué quiere decir esto, no? C8 y F8. Estos son el rango de celdas, ¿no? Van a ver que cada celda tiene un mini código, ¿no? Que tiene que ver, decir, bueno, ¿de dónde sale este código? No es algo secreto, es sino la inserción entre la columna y la fila, ¿no? Ustedes van a ver que tengo acá la columna 8 y entonces este valor del primer trimestre del IVA está a la altura del 8, ¿no? Entonces esa inserción va a ser C8. Esto no tienen que saberlo, sino que con solo mirarlo van a poder entender de qué estamos hablando, ¿no? Y acá vamos a ver este F8, que es hasta el rango, ¿no? Que estos dos signos, acá estos dos puntitos, me van a mostrar que lo que se complementa es el rango, ¿no? Yo empiezo desde la C8 y estiro hasta la F8, que es lo mismo, es el cuarto trimestre, columna F a la altura del número 8 en la fila. Ahora bien, cierro paréntesis, ya tengo mi fórmula. Entro Enter y ahí ya se me va a hacer esta suma, que es lo mismo que ven acá, ¿no? Incluso si yo cliqueo, acá me va a aparecer de qué columna yo estoy hablando, de qué inserción entre columna y fila yo estoy hablando. Va a decir, bueno, suma número 1, 2 puntos, número 2, cierro paréntesis, y ese es el rango que me estaría sumando ahí, ¿no? Bueno, ahí me sumó absolutamente toda la tabla, pero esto vendría a ser este rango, ¿no? Ven que yo cliqueo ahí y ya puedo saber
qué estoy sumando y qué no estoy sumando. Hasta ahí vamos bien, ¿se entiende? Hicimos una pequeña suma. ¿Se están perdiendo mucho o vamos bien? Dígame. Sí, yo entiendo. Tengo una duda. Sí, decime. ¿Existe la fórmula resta? Sí, obvio. Existen todas. No la encuentro nunca por eso, ¿eh? Sí. Y dije, no existe. Y siempre pongo el menos. No, pueden poner el menos, o sea, es más fácil, uno pone el menos también porque acá te van a aparecer muchos. La fórmula resta existe, pero te aparece mucho lo que es el residuo y todo porque estemos hablando en idioma de programación. Entonces, lo que se utiliza, como bien decía la compañera, es mucho más fácil poner, por ejemplo, yo quiero restar el tercer y el cuarto trimestre, entonces selecciono uno, pongo el menos y resto, pum, ya me da el resultado. En vez de buscar suma es más fácil porque es de los universales, de aquellos que se utilizan la mayoría del tiempo. Pero incluso si nosotros vamos acá a la columna fórmula, que vamos a tener las distintas opciones de fórmula, ¿no? Que yo, por ejemplo, estas son los que más uso. Yo, por ejemplo, uso más el promedio, el producto, la suma, el condicional, y acá me van a aparecer según los que yo utilice. Ahora bien, también tengo la opción, por ejemplo, de autosuma, ¿no? Que tiene que ver con sumar todo lo que yo tengo acá. Si yo quiero saber cuánto me da este total, tengo que seleccionar y estirar hasta el último cuadradito, hasta la última celda, y poner autosuma. Entonces, este número, solo cliqué. Ven que no puse ningún tipo de fórmula ni nada, porque la autosuma uno la puede establecer solo cliqueando. Entonces ya me está apareciendo ese total, ¿no? Que también lo podría haber hecho haciendo una suma normal, o sea, como les decía, ¿no? Ponemos suma, ponemos el signo igual, suma, abrimos paréntesis, cliqueamos todo el rango que vamos a trabajar, lo cerramos, ponemos enter y ya me va a aparecer ese total. Es el mismo resultado que si yo cliqueaba acá y ponía autosuma. Un secreto más, ¿cómo yo sé que este resultado es efectivamente correcto y que el Excel no está funcionando mal o que no me está tomando un dato correcto? Yo creo que todos los datos que nosotros estemos trabajando hay que comprobarlos porque si bien el Excel es un programa estadístico, puede ser que como nosotros pusimos en un formato distinto, un número o algún dato preciso, en especial en un formato distinto, no me lo tome bien. Pero yo solo, cliqueando por arriba sin hacer nada, me suma solo. ¿Ven este número de abajo? Miren este número de abajo. ¿Lo ven ahí? Esto es la suma de este total que estoy trabajando acá. Es el mismo número, me va a decir el recuento, es decir, que estoy trabajando con 6 celdas, con 6 números, en este caso, y me va a calcular inmediatamente el promedio de estas celdas, el promedio entre todos estos valores que yo sostuve acá es este resultado que me parece aquí abajo, que también lo podría haber calculado el promedio en vez de suma, ponía promedio y me aparece, bueno, ahí me marca error. Esto está bueno que pase para que ustedes vean por qué me marca error, porque no terminé de escribir el promedio y no me lo tomó. Ahí sí me lo tomó y este 149.000 es igual a que yo haga esto y me aparezca este promedio por debajo. Eso está bueno porque cuando uno va haciendo las fórmulas, tiene la posibilidad de ir corrigiendo si va dando esos resultados que efectivamente nos da a nosotros el programa, según nuestros comandos. Entonces ahí uno lo puede ir corrigiendo. Principalmente esa cuestión se entiende de sumar, restar, de cómo nosotros podemos ir corrigiendo. Díganme si vamos bien, si voy muy rápido, si necesitan volver un paso atrás, volvemos, cómo lo van viendo. Ahí está. Den señales de vida para ver si no se murieron del aburrimiento. Se entiende súper. Y estamos todos bien. Genial. Bueno, ahora voy adelantando unas cositas más y ya cerramos, así no se hace muy extenuante y seguimos en el próximo encuentro, pero bueno, ya pudimos avanzar bastante, el hecho de las sumas, las restas, las multiplicaciones,
son muy similares, lo único que va cambiando, en vez de poner, por ejemplo, un signo menos, ponemos un asterisco. Ponemos, por ejemplo, vamos a multiplicar el cuarto trimestre, que es, una vez más, esta F7 que me aparece es el nombre de la celda con la que yo voy a trabajar, columna F a la altura de la fila 7, pongo el asterisco y voy a poner, por ejemplo, el valor de esta, que es E7 porque está a la misma altura, en la misma fila 7, pero a la altura de la columna E, ¿no? Entonces ahí voy a clicar así y me va a aparecer esto. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces no lee el número porque yo me puedo haber equivocado en el comando, ¿no? Esto va a aparecer principalmente cuando yo esté en una columna en la cual no está tomando el formato que yo estoy trabajando acá, ¿no? Y principalmente porque yo estoy en una columna de suma, entonces ahí me hace este rechazo a que yo pueda hacer esa multiplicación, pero en síntesis es ese esquema. Me parece bien avanzar un poquito y terminar con las divisiones, que tiene que ver con un número que nosotros vamos a utilizar mucho, que tiene que ver con la posibilidad de hacer variaciones, ¿no? La próxima clase, el próximo encuentro, vamos a ir viendo lo que son las variaciones absolutas, las variaciones relativas, las variaciones interanuales. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una variación interanual, es que comparamos un mismo periodo en distintos años, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cómo fue la evolución del empleo registrado, un dato que hoy publicó el propio Ministerio de Trabajo, hoy se conoció, por ejemplo, el dato de junio, ¿no? Entonces yo quiero hacer la comparación de junio del 2022, el año corriente, con junio del año 2021. Y quiero ver cuál fue esa variación. Cuando hablamos de variación estamos hablando de esa comparación que nosotros podemos ver, que vamos a ver si, por ejemplo, en este caso, en el indicador que yo estoy analizando, si el empleo creció o bajó en esa comparación, ¿no? Y cuando estamos hablando de variación, estamos hablando de una división. Vamos a dividir un valor sobre otro. En este caso, vamos a dividir el último valor, el valor nuevo, por el valor viejo. El valor nuevo es el último dato disponible contra lo dividido bajo el valor viejo. Pero primero vamos a hacer una división fácil para que ustedes puedan ir viendo. Ahora les voy a mostrar otra serie que tengo acá, que es una serie cualquiera de por ejemplo, la producción automotriz. Este es un indicador económico que se utiliza mucho para ir midiendo también cómo se va moviendo la actividad económica, teniendo en cuenta que el sector automotriz es uno de los sectores motores de nuestra economía, de la economía argentina. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se va a ir moviendo esa producción automotriz, podemos decir, bueno, hubo un mayor crecimiento de la actividad económica industrial, ¿no? Porque si vemos el peso relativo que tiene la producción automotriz sobre el producto, sobre el PBI, podemos ver que mucha parte de ese producto que se genera, de esa riqueza que se genera a nivel industrial, está motorizado por la producción automotriz, ¿no? Acá empezamos a ver una serie para ir cerrando ya más concreta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo distintos años, distintos meses y distintos valores, ¿no? Ahora bien, cuando yo hablo de distintos valores, mis valores van a estar segregados por meses, ¿no? La serie empieza en enero de 2015, el primer valor inicial que yo tengo, el valor base que yo tengo, es el resultado de la producción automotriz total de enero de 2015. Y va a llegar hasta este último dato disponible que yo tengo en mi serie, que es diciembre de 2020. A mí me interesa ver en este periodo cómo fue esa variación entre los distintos periodos. Recordemos que cuando yo hablo de variación, estoy hablando principalmente de una división. No estoy hablando de otra cosa
que no es otra cosa que no sea una división. Principalmente vamos a ver una cuenta fácil para ver las variaciones, ¿no? Que son, insisto, no son otra cosa que divisiones. Vamos a utilizar, por ejemplo, yo quiero ver cómo fue la variación que existió entre enero de 2015 a enero de 2016 en lo que es la producción automotriz. No quiero saber si en ese periodo hubo una producción mayor de autos, si en enero de 2015 se produjeron más autos que en enero de 2015, si fue menor esa producción. Quiero ver, bueno, cuáles fueron esas variaciones mensuales dentro de esa serie, ¿no? Acá va a ser una variación interanual, esta bar es de variación, IA es interanual y mensual. ¿Por qué? Interanual porque estoy comparando 2 años distintos y mensual porque también estoy comparando 2 meses en este sentido que tienen relación porque estoy haciendo enero de 2015 contra enero de 2016 y ustedes van a ver acá que en mi fórmula tengo, vamos a poner desde 0, así la van a ir viendo. Acá tienen el machete para ir viendo cómo se van haciendo esas fórmulas. Yo voy a empezar. Cuando empiezo con una variación, al igual que cualquier otra fórmula, pongo el signo igual. Acá voy a agregar un más para fijar ese valor. Voy a abrir paréntesis, al igual que hacíamos con la suma, y voy a cliquear el valor nuevo, ¿no? El último valor, que en este caso sería enero de 2016. Voy a cliquear enero de 2016 una vez más. Cuando hablamos de C4, es la columna C a la altura de la fila 14. Entonces voy a poner la barra, ¿no? Esta barra que la vamos a usar como la barra de división. Y ahí voy a poner mi valor viejo, que es enero de 2015, C2, porque estamos hablando de la columna C, a la altura de la fila 2, cierro paréntesis y pongo -1. ¿Por qué ese -1? Porque siempre que nosotros estamos trabajando con variaciones, ya sea variaciones mensuales, variaciones acumuladas, variaciones absolutas, necesitamos pasar por la unidad, ¿no? Necesitamos pasar por ese -1 para que efectivamente se cuantifique que estamos haciendo esa variación y nos dé el resultado concreto, porque si no la fórmula no nos da un resultado concreto si nosotros no pasamos necesariamente por la unidad. Pasar por la unidad, cuando yo digo pasar por la unidad, traducido al español es poner un -1 cuando yo cierro paréntesis. Entonces ahí tengo mi fórmula, recordemos que hice valor nuevo, es decir, enero 2016 sobre valor viejo, enero 2015, cierro paréntesis, -1, cliqueo. Acá me da un valor negativo, estamos hablando de un menos 30,60%, ¿no? Si yo cliqueo acá, como decíamos al inicio, borro decimales, bueno, me va a aparecer un 30,6%. Que la mayoría de las veces los porcentajes se utilizan así, ¿no? Usted cuando ven, bueno, la economía creció en el primer trimestre un 6,5%, no van a decir un 6,50%, se dice un 6,5%. Ahora bien, me da un número negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa variación hubo una producción menor, ¿no? En 2016, en enero de 2016, que en enero de 2015. Y ese diferencial me da que se produjeron una variación negativa del 30,6%, ¿no? Esto es un ejemplo utilizando un indicador que acá estamos utilizando, como les decía al inicio, la producción automotriz, como podríamos agarrar cualquier otro indicador de actividad económica, cualquiera que tenga números absolutos, números duros, es decir, que no tienen ningún tipo de decimal, no son porcentajes, no son fracciones, sino que son números absolutos, ¿no? Ya esto es un porcentaje, es una variación, es un número que ha sido transformado, ¿no? Pero para hacer todos esos tipos de variaciones nos va a servir trabajar con números absolutos. Ahí se entendió un poco a lo que iba cuando hablaba de variación, que es básicamente, esperen que les dejo de presentar.
se entendió un poco de cuando hablamos de variaciones o cuando incluso ustedes vean, bueno, en el diario la actividad económica industrial presentó una variación positiva del 20%, ¿no? Eso quiere decir que la economía creció un 20%, y cuando nosotros hablamos de variación estamos haciendo esa división del valor viejo, del valor nuevo sobre el valor viejo, y estamos viendo cómo se está dando ese crecimiento o esa caída en la economía o en cualquier otro indicador económico. Hasta ahí, ¿cómo la vieron? La idea es no ¿Se hacer... entendió? Genial. Lo que yo quería preguntar es si, por Dime. ejemplo, podrían enviar una copia de todas estas tablas Sí, y nosotros recontra. jugar. Recontra, sí, la idea es también poder enviarles a ustedes. Ahora yo le voy a pasar bien a Mica, así se los puede ir mandando a cada uno de ustedes, incluso esta barra, esta tabla que ya va teniendo distintas fórmulas para que ustedes cuando cliquean, vuelvo a compartir un segundo. Cuando ustedes cliquean, ven acá, sobre estos resultados, una cosita más y ya cerramos con esto. Ustedes cuando cliquean, yo les voy a dar esto con resultados, así pueden ver cómo fui haciendo estos cálculos. Le va a aparecer, por ejemplo, este primer numerito en azul que hace referencia, buscan por color y van a ver, bueno, ella está trabajando con enero de 2016, porque tiene el color azul, sobre el valor viejo que tiene el color rojo, C2, inciso una vez más, columna C a la altura de la fila 2, menos 1, ¿no? Entonces ahí ustedes van viendo con qué yo trabajé, ¿no? Esa celda. Y ahora una cuestión más que van a decir, bueno, ustedes tienen que hacer, si quiero saber toda la variación interanual, mensual, que hubo en el año 2016 en la producción automotriz contra el año 2015, no tengo que ir introduciendo celda por celda la fórmula. Esto es lo mejor que van a ver del Excel y los que va a hacer menos trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya con poner al inicio la fórmula puedo cliquear acá, yo mantengo cliqueado y la extiendo hacia el final del año, ¿no? Y ahí me apareció, bueno, mágicamente todas la fórmula. No es mágico porque yo lo estoy copiando, yo ya le puse el comando y van a ver que cuando yo cliqueo en las otras ya se pasa al mes siguiente. Entonces solo ustedes lo tienen que introducir esa fórmula en el primer valor de la celda. Una vez que ustedes ya tienen la fórmula en este primer valor, solo lo cliquean, lo arrastran hasta abajo y ya los otros valores se van a ir transformando con los datos necesarios, ¿no? Ya acá me está comparando febrero contra febrero, si bajo me van a estar comparando marzo contra marzo, abril contra abril y así. Acá van viendo ustedes que es mucho más fácil de lo que creen y que una fórmula sola la pueden extender y repetir todas las veces que quieran. Si yo incluso quiero repetir esta fórmula en toda la serie y que me calcule todas las variaciones, lo puedo hacer también, ¿no? Y principalmente acá tenemos una cuestión central que tiene que ver con esta suma del acumulado, ¿no? Cierro con esto. Estamos hablando de una suma normal, pero yo estoy, ¿por qué se le dice acumulado? Porque, bueno, yo estoy sumando el total de varios meses, ¿no? Por ejemplo, a febrero de 2015, el acumulado es 71.230 autos producidos en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a sumar el valor inicial, que este enero de 2015 yo lo traduje en esta columna, es el mismo valor. Entonces me va a estar sumando enero de 2015 más febrero de 2015. Entonces yo podría decir con este valor, en los primeros 2 meses del año 2015 se producieron 71.230 unidades de autos en la industria nacional, ¿no? Como un ejemplo de enunciado que podría ser, que nada más lo que estoy sumando son los primeros 2 meses. Pero la cosa se pone interesante cuando yo empiezo a sumar sobre ese acumulado más meses, ¿no? Y acá podemos tomar este último valor y, por ejemplo, decir, bueno, el año 2015 finalizó con una producción automotriz de 543.000
467 unidades producidas, ¿no? Que este es nada más que ir sumando mes a mes el total. Y con eso yo puedo variar esa variación intermensual también si lo quiero hacer con una variación acumulada. Pero lo que me importa a mí es que hoy entiendan la variación interanual mensual, que es comparar básicamente dos periodos similares con distintos años. Enero del 2015 contra enero de 2016 para ir viendo cómo se está dando esa evolución. Y esto yo insisto, lo hice con esta serie, ustedes pueden agarrar cualquier otra serie, desocupación, mercado laboral, de otros indicadores de la actividad económica argentina y trabajarlo así. Bueno, hasta ahí vienen bien, ya vamos a ir cerrando si les parece, se entendió, mucho quilombo, mucha información junta, fuimos muy rápido, ¿cómo la ven? Para ir guiándonos y también nosotros tener un diagnóstico de cómo vamos siguiendo. Obviamente en los próximos encuentros vamos a ir repasando todo lo que vimos hoy, pero la idea es que ustedes se vayan un poco mareados, pero también con un poco de contenido establecido y todas estas tablas y este Excel que yo estoy trabajando se los va a mandar Mica y los compañeros y las compañeras para que todos tengan acceso y puedan ir jugando, poniendo fórmulas si les parece. ¿La vieron bien? ¿Se sintieron cómodos? Estuvo Sí. bien. A mí me llamó, me faltó saber qué pasaba si no se ponía el -1. ¿El -1? Sí. Vamos a hacer la prueba. Me da otro resultado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque yo no estoy pasando por la unidad. Eso quiere decir que yo estoy haciendo nada más una división, una variación, pero estoy solo haciendo una división, no estoy haciendo una variación. Cuando yo quiero hacer esa variación, quiero comparar esos dos periodos, acá es una división normal. Ay, perdón. Para. Perdón. Vamos de vuelta. Ahí se ve. Ahí. Bueno, recuerdan este resultado. Me das 30,6%. Yo le saco el -1, que es el pasar por la unidad, el que hace que mi cálculo sea una variación y que no sea una simple división, porque cuando hablamos de división hacemos un valor sobre el otro. Para que sea una variación, para que me dé cuenta de ese cambio, de esa evolución, si se hicieron más autos, si se hicieron menos autos, en este caso yo tengo que pasar por la unidad. Si no paso por la unidad, miren, me da un resultado totalmente distinto, ¿no? Que ya estamos hablando de una división concreta, no hay ningún tipo de variación. Ahora bien, si yo le agrego el -1, que vendría a ser el pasar por la unidad, me cambia totalmente el resultado y ya estoy hablando de una variación entre dos periodos distintos y este es el resultado como habíamos visto, ¿no? Lo mismo con cualquier otra fórmula, yo le saco el -1, me da hasta un número positivo, un número más alto que no me está explicando concretamente cuál fue la variación de ese periodo. Y si nosotros nos fijamos, bueno, si esto tiene relación, y sí, tiene relación, porque cuando nosotros hablamos de que se produjeron una caída en la variación de un 30%, podemos ver que es real, ¿no? Estamos hablando de valores que son más bajos, vemos que hubo una caída en la producción automotriz y ahí podemos ver por qué es la diferencia. Resumo rápido esa diferencia es, si yo no le pongo el -1, es decir, si yo no paso por la unidad, estoy haciendo meramente una división, no estoy haciendo una variación. Para saber cuál fue el resultado comparando dos periodos similares de distintos años, necesito pasar por la unidad, necesito poner el -1. ¿Quedó bien la duda? ¿Se entiende? Sí, todo bien. Perfecto. ¿Alguna con una duda más? Yo, Valen, Sí. pero por ahí para la próxima. Dale. ¿Sabes qué? Me interesaría ver, yo igual llegué un poquito al tarde, así que por ahí ya lo hiciste, pero ¿cómo importar datos? Viste que a veces, no Dale. sé, vamos al INDEC y, no sé, me pasa que por ahí con algunas materias como cuentas nacionales o, no sé, cosas así, de repente, no sé, eso, hay como cosas que ir a buscarlas al INDEC y están, no sé, en un Word, digo, como en un archivo de texto y tenés Sí. que pasarlo a Dale. Excel. ¿Cómo importar eso? ¿Cómo
cómo hacer de un texto a un Excel. Dale, eso lo podemos ver la próxima clase. Sí. Ya lo podemos ir abriendo la página del INDEC y hacemos la descarga ahí en vivo para que ustedes también puedan ir viendo cómo se hace esa importación de datos, de cómo bajo de una estadística, una serie estadística que esté colgada online, en el Banco Central, en el INDEC, en cualquier otro tipo de página que cargue series estadísticas, cómo esto lo puedo volcar en mi planilla de Excel y empezar a trabajar con los datos limpios y filtrados, haciendo, bueno, yo necesito saber cómo fue la inflación en el periodo de 2016, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo, bueno, bajamos la serie larga de inflación del INDEC, lo traducimos a nuestro Excel y lo vamos limpiando. Eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase, así ya no los aturdo con tanta información y se pueden ir con cosas más concretas. ¿Alguna más con alguna duda? Si no, les parece, vamos cerrando. ¿Se entendió? Quiero irme tranquila sabiendo que por lo menos algo dejé, o alguna duda dejé. Se entendió todo y más que súper agradecida. No, gracias a ustedes por participar. Y si nadie tiene alguna duda más, ¿les parece ir cerrando, Mica? ¿Cómo lo ves?